las enseñanzas del Buda. Los textos dicen que el Buda pasó un total de 49 días después de su despertar, sensible a la dicha de la liberación, revisando las implicaciones de las percepciones que habían llevado a su despertar. Al final de este periodo, pensó en enseñar a otros seres vivos. Al principio, la sutileza y complejidad de su despertar lo hicieron dudar si alguien sería capaz de entender y beneficiarse de sus enseñanzas. Sin embargo, después de que determinó a través de sus nuevos poderes mentales que había quienes entenderían, tomó la decisión de enseñar, determinando que no entraría en el desligamiento total hasta que hubiera establecido sus enseñanzas, su doctrina y disciplina, Dhamma Vinaya, sobre una base sólida para el beneficio a largo plazo de los seres humanos y divinos. Los dos conocimientos principales que constituyeron el despertar, el conocimiento de la regularidad del Dhamma y el conocimiento del desligamiento, jugaron un papel importante en la configuración de lo que el Buda enseñó y cómo lo enseñó. De los dos, el conocimiento del desligamiento fue el más importante. No solo garantizaba la verdad del otro conocimiento, sino que también constituía todo el propósito del Buda en enseñar, quería que otros alcanzaran esta felicidad también. Sin embargo, dado que el primer conocimiento fue lo que condujo al segundo, proporcionó las directrices que el Buda utilizó para determinar que sería útil comunicar a otros para que ellos también llegaran al conocimiento del desligamiento por su propia cuenta. Estas directrices no eran más que las tres percepciones de las que estaba compuesto este conocimiento: el recuerdo de vidas pasadas, la percepción de la muerte, de las visiones que la subyacen. Por lo tanto, los principios morales son inherentes al funcionamiento del cosmos, en lugar de ser meras convenciones sociales. Por esta razón, cualquier búsqueda de la felicidad debe centrarse en dominar la calidad de las visiones e intenciones de la mente. La tercera percepción, sobre el fin de los efluentes mentales, mostró que la escapatoria del ciclo de renacimiento podía encontrarse, no a través de la acción ritual o la inacción total, sino a través del desarrollo hábil de un tipo de visión correcta que abandonara los efluentes que mantenían en movimiento el ciclo de karma, estrés e ignorancia. Como hemos visto, este tipo de visión correcta pasó por 3 etapas de refinamiento a medida que progresaba la tercera percepción, las 4 nobles verdades, el seo surgimiento dependiente y la condicionalidad de esto / aquello. Discutiremos las primeras 2 etapas en detalle en otros lugares de este libro. Aquí nos enfocaremos en la condicionalidad de esto / aquello, el aspecto más radical de la tercera percepción del Buda. En términos de su contenido, explicó cómo las intenciones pasadas y presentes subyacían a toda experiencia del tiempo y el presente. La verdad de este contenido se mostró por su papel en disolver toda experiencia del tiempo y el presente simplemente al detener las intenciones presentes. No es de extrañar, entonces, que este principio proporcionara la influencia más fundamental en la configuración de la enseñanza del Buda. El Buda expresó la condicionalidad de esto / aquello en una fórmula de apariencia simple. Cuando esto es, aquello es. Del surgimiento de esto viene el surgimiento de aquello. Cuando esto no es, aquello no es. Del cese de esto viene el cese de aquello. Anguttara Nikaya 10, 92. Hay muchas formas posibles de interpretar esta fórmula, pero solo una hace justicia tanto a la forma en que está redactada como a la manera compleja y fluida en que se describen ejemplos específicos de relaciones causales en el canon. Esa forma es ver la fórmula como la interacción de 2 principios causales, uno lineal y el otro, visiones e intenciones. La mente toma un papel causal en mantener ambos principios en acción. A través de sus poderes sensoriales, se ve afectada por los resultados de las causas que ha puesto en movimiento. Esto crea la posibilidad de que los principios causales se retroalimenten en sí mismos, ya que la mente reacciona a los resultados de sus propias acciones. Estas reacciones pueden tomar la forma de bucles de retroalimentación positiva, intensificando la entrada original y sus resultados, como el aullido en un altavoz colocado junto al micrófono que lo alimenta. También pueden crear bucles de retroalimentación negativa, contrarrestando la entrada original, como la acción de un termostato que apaga un calentador cuando la temperatura en una habitación es demasiado alta y lo enciende de nuevo cuando se vuelve demasiado baja. Debido a que los resultados de las acciones pueden ser inmediatos, y la mente puede reaccionar a ellos de inmediato, estos bucles de retroalimentación a veces pueden salirse de control rápidamente, otras veces, pueden actuar como controles hábiles sobre el comportamiento de uno. Por ejemplo, un hombre puede actuar por ira, lo que le da una sensación inmediata de malestar a la que puede reaccionar con más ira, creando así un efecto de bola de nieve. Por otro lado, puede entender que la ira está causando su malestar, y por lo tanto hace inmediatamente lo que puede para detenerla. Sin embargo, también puede haber momentos en los que los resultados de sus acciones pasadas oscurezcan el malestar que se está causando en el presente, de modo que no reacciona a él de inmediato de ninguna manera. De esta manera,
la combinación de dos principios causales, influencias del pasado que interactúan con las del presente inmediato, explica la complejidad de las relaciones causales tal como funcionan en el nivel de la experiencia inmediata. Sin embargo, la combinación de los dos principios también abre la posibilidad de encontrar una forma sistemática de romper la red causal. Si las causas y los efectos fueran completamente lineales, el cosmos sería totalmente determinista, y no se podría hacer nada vivió para contarlo. Aunque sus acciones no crearon nuevos resultados kármicos después de su despertar, continuó viviendo y enseñando bajo la influencia del karma que había creado antes de su despertar, finalmente falleciendo solo cuando esas influencias kármicas se agotaron por completo. Por lo tanto, la combinación de los dos patrones permitió una experiencia de lo no fabricado que podía sobrevivirse, abriendo la oportunidad para que el Buda enseñara a otros al respecto antes de su desligamiento total. La necesidad de las enseñanzas, la condicionalidad de esto / aquello, aunque puede expresarse en una fórmula simple, es muy compleja en su desarrollo. Como resultado, las condiciones del tiempo y el presente son desconcertantes para la mayoría de las personas. Esto es particularmente cierto en el proceso que lleva al sufrimiento y al estrés. Los seres reaccionan al sufrimiento de dos maneras, desconcierto y búsqueda de una salida. Si las condiciones para el sufrimiento no fueran tan complejas, serían el resultado de un proceso simple y regular que no sería tan confuso. Las personas podrían entenderlo sin necesidad de enseñanzas externas. Sin embargo, el hecho de su complejidad real explica por qué las personas lo encuentran desconcertante y, como resultado de su desconcierto, han ideado una amplia variedad de medios no hábiles para escapar de él, recurrir a medios externos como la magia, el ritual, la venganza y la fuerza, y a medios internos como la negación, la represión, el auto-odio y la oración. Por lo tanto, la complejidad de la condicionalidad de esto / aquello explica la falta de habilidad que las personas aportan a sus vidas, creando más sufrimiento y estrés en sus intentos de escapar del sufrimiento y el estrés, y muestra que esta falta de habilidad es el resultado de la ignorancia. Esto explica la necesidad de una enseñanza que señale la verdadera naturaleza del sistema causal que opera en el mundo, para que la comprensión adecuada del sistema pueda llevar a las personas a manejarlo hábilmente y alcanzar realmente la liberación que buscan. Aseguraría que cualquier descripción de este tipo no sería útil por mucho tiempo. Al mismo tiempo, la inestabilidad del sistema hace que sea imperativo para cualquiera inmerso en tal sistema encontrar una salida, pues la inestabilidad amenaza cualquier posibilidad real de paz o felicidad duradera. La complejidad del sistema requiere que uno encuentre un análisis confiable de los puntos sensibles en el sistema y cómo pueden manipularse hábilmente para derribar el sistema desde dentro. Todas estas consideraciones juegan un papel en la determinación de la función para la cual el Buda diseñó sus enseñanzas. Están destinadas a actuar como una guía para formas hábiles de entender los principios subyacentes al sistema causal, y para formas hábiles de manipular los factores causales para obtener la libertad de ellos. El concepto de pensamientos, palabras y actos hábiles y no hábiles juega así un papel central en la enseñanza. De hecho, las propias enseñanzas están destinadas a funcionar como pensamientos hábiles hacia la meta del despertar. El Buda fue muy claro en el punto de que no quería que sus enseñanzas se convirtieran en un sistema metafísico o que se adhirieran a ellas simplemente por su valor de verdad. Discutió temas metafísicos solo cuando podían desempeñar un papel en el comportamiento hábil. Muchas preguntas metafísicas, como si existe o no un alma o yo, si el mundo es eterno o no, si es infinito o no, etc., se negó a responder, con el argumento de que eran contraproducentes o irrelevantes para la tarea en cuestión, la de obtener la escapatoria del estrés y el sufrimiento inherentes al tiempo y al presente. Aunque el Buda insistió en que todas sus enseñanzas eran ciertas, ninguno de sus medios hábiles eran ficciones útiles, debían dejarse de lado una vez que uno hubiera obtenido plenamente el beneficio de ponerlas en práctica. En sus enseñanzas, el conocimiento verdadero pero condicionado se pone al servicio de una meta incondicionada, una liberación tan total, hacen justicia a la habilidad del Buda como maestro de esta persona y aquella, cada una atrapada en diferentes coyunturas de los bucles de retroalimentación de la condicionalidad de esto / aquello. Como veremos cuando consideremos las alas del despertar en detalle, el Buda enumeró diferentes formas de concebir los factores causales en acción en el desarrollo del conocimiento necesario para obtener la liberación del ámbito de la fabricación. Aunque las listas siguen diferentes líneas de la condicionalidad de esto / aquello, él insistió en que eran equivalentes. Por lo tanto, cualquier relato justo de sus enseñanzas debe hacer espacio para la variedad de caminos que delineó, y para el hecho de que cada uno es útilmente específico y preciso.
El contenido de las enseñanzas, quizás uno de los aspectos más radicales de las enseñanzas del Buda es la afirmación de que los factores en acción en el cosmos en general son los mismos que los que operan en la forma en que cada mente individual procesa la experiencia. Estos procesos, en lugar de los datos sensoriales que procesan, son primarios en la experiencia del cosmos de cada uno. Si uno puede disolver el acto de procesamiento, uno se libera de la red causal cósmica. Lo que esto significa en el caso de la mente individual, involucrada en y sufriendo los procesos del tiempo y el presente, es que la salida debe encontrarse enfocándose directamente en el procesamiento de la experiencia presente, pues ahí es donde los problemas cruciales se desarrollan con mayor claridad. Aquí y ahora es donde todo lo importante está sucediendo, no allí y entonces. Al mismo tiempo, las habilidades necesarias para tratar con estos problemas son habilidades de la mente, formas apropiadas de analizar lo que uno experimenta y cualidades apropiadas de la mente para llevar al análisis para que sea lo más claro y efectivo posible. Esto se reduce al marco de referencia apropiado, la calidad apropiada de la conciencia y el modo apropiado de análisis. Estos son precisamente los temas cubiertos en las salas del despertar, aunque a medida que la habilidad de uno se desarrolla, estos se fusionan, la calidad de, siga sus instrucciones para tomar medicamentos, hacer ejercicio, cambiar su dieta y estilo de vida, etc. Sin embargo, el Buda tuvo una dificultad adicional, ya que su definición de salud, el desligamiento, era algo que ninguno de sus oyentes había experimentado aún por sí mismos. Por lo tanto, el punto más importante de su enseñanza era algo que sus oyentes tendrían que aceptar por fe. Solo cuando hubieran visto los resultados de poner las enseñanzas en práctica por sí mismos, la fe ya no sería necesaria. Por lo tanto, para cada oyente, la fe en el despertar del Buda era un prerequisito para el crecimiento avanzado en la enseñanza. Sin fe en el hecho del conocimiento del desligamiento del Buda, uno no podía aceptar completamente su prescripción. Sin fe en la regularidad del Dhamma, incluyendo la convicción en el principio del Karma y la impersonalidad de la ley causal, haciendo que el camino esté abierto en principio para todos, uno no podía tener fe completa en su propia capacidad para seguir el camino. Por supuesto, esta fe sería confirmada, paso a paso, a medida que uno seguía la enseñanza y comenzaba a obtener resultados, pero la confirmación completa vendría solo con una experiencia de despertar. Antes de ese punto, la confianza de uno, respaldada solo por resultados parciales, tendría que ser una cuestión de fe. Majjhima Nikaya 27. Adquirir esta fe se llama, ir por refugio en el Buda. El refugio, aquí deriva del hecho de que uno ha depositado confianza en la verdad del despertar del Buda y espera que, al seguir sus enseñanzas, en particular, el principio del Karma hábil, uno se protege de crear más sufrimiento para sí mismo o para otros, eventualmente alcanzando la verdadera felicidad incondicionada. Este acto de ir por refugio es lo que califica a uno como budista, en oposición a alguien simplemente interesado en las enseñanzas del Buda, y lo pone en una posición para beneficiarse plenamente de lo que el Buda enseñó. El Buda empleó varios medios para infundir fe, reconoció que el uso adecuado de la razón no estaba en intentar probar sus enseñanzas, sino simplemente en mostrar que tenían sentido. Las personas pueden dar sentido a las cosas cuando las ven como similares a algo que ya conocen y entienden. Por lo tanto, la función principal de la razón en la presentación de las enseñanzas es encontrar analogías adecuadas para entenderlas, de ahí las muchas metáforas y símiles utilizados a lo largo de los textos. La fe basada en la razón y la comprensión, enseñó el Buda, era más sólida que la fe irrazonada, pero ninguna podía sustituir al conocimiento directo de la regularidad del Dhamma y del desligamiento, pues solo la experiencia del desligamiento era una garantía de conocimiento verdadero. Sin embargo, la fe era un prerequisito para alcanzar ese conocimiento directo. Solo cuando la presentación inicial de la enseñanza había despertado fe en el oyente, estaría el / ella en posición de beneficiarse de una presentación menos adornada del contenido y ponerla en práctica. La necesidad de varias formas de presentar sus puntos en una amplia gama de niveles significó que el cuerpo de las enseñanzas del Buda creció cada vez más variado e inmenso con el tiempo. A medida que su carrera llegaba a su fin, encontró necesario destacar el núcleo esencial de la enseñanza, el contenido sin adornos, para que los aspectos más atemporales de su mensaje permanecieran claros en las mentes de sus seguidores. Las sociedades y culturas cambian inevitablemente, por lo que cuenta como persuasión efectiva en un tiempo y lugar puede ser ineficaz en otro. La estructura básica de la condicionalidad de esto / aquello no cambia, sin embargo, las cualidades de la mente necesarias para dominar la causalidad y realizar lo no fabricado siempre serán las mismas. El Buda presentó así las alas del despertar como el contenido sin adornos, el núcleo esencial y atemporal. Incluso aquí, sin embargo, el principio de la condicionalidad de esto / aquello afectó su presentación.
Necesitaba encontrar principios que fueran relativamente inmunes, en sí mismos, sino como herramientas para mirar directamente en su propia mente, donde se encuentran las fuentes y soluciones al problema del sufrimiento. Como resultado, aunque las listas son cortas y simples, son una introducción efectiva a la enseñanza y una guía para su práctica. Desde su experiencia con la condicionalidad de esto / aquello en el camino, el Buda había visto que si uno desarrolla las cualidades mentales enumeradas en cualquiera de estos 7 conjuntos, las enfoca en el presente, manteniendo en mente las 4 bases de referencia y analizando lo que aparece en la conciencia inmediata en términos de las categorías de las 4 nobles verdades, uno llegará inevitablemente a las mismas realizaciones que él, la regularidad del Dhamma y la realidad del desligamiento. Esta fue la felicidad que él mismo buscó y encontró, y que quería que otros alcanzaran. Además de los 7 conjuntos, el Buda dejó atrás una orden monástica diseñada no solo para que las enseñanzas fueran memorizadas de generación en generación, sino también para que las generaciones futuras tuvieran ejemplos vivos de la enseñanza para aprender de ellos, y un entorno social propicio para ponerlas en práctica. Este entorno fue concebido como un regalo no solo para aquellos que se ordenarían, sino también para las personas laicas que se asociaran con la orden, tomando la oportunidad de desarrollar su propia generosidad, moralidad y atención plena en el proceso. Asociarse con otros que siguen un código disciplinario sensible obliga a uno a volverse más sensible y disciplinado. Aunque nuestra preocupación en este libro es con el Dhamma, o la enseñanza de las alas del despertar, no debemos olvidar que el Buda nombró su enseñanza Dhamma Vinaya. El Vinaya fue el conjunto de reglas y regulaciones que estableció para el buen funcionamiento de la orden. El Dhamma es el miembro principal del compuesto, pero el Vinaya forma el contexto que ayuda a mantenerlo vivo. Se encuentran en un enfoque común en el factor de la intención, felicidad de los demás, no tiene influencia sobre el valor intrínseco de este nivel. El Buda hizo uso del residuo kármico que quedaba después de su despertar para hacer un regalo gratuito del Dhamma Vinaya a todos los que se preocupan por la felicidad y la salud genuinas, pero cuando esos residuos se agotaron, tomó el noble camino de la verdadera salud como un ejemplo y desafío para todos nosotros. Por lo tanto, el Dhamma Vinaya puede verse como el generoso regalo del Buda a la posteridad. Las reglas del Vinaya ofrecen un entorno para la práctica, mientras que las alas del despertar son una invitación y guía para esa práctica, que lleva a la verdadera felicidad. Cualquiera, en cualquier lugar, que esté seriamente interesado en la verdadera felicidad es bienvenido a enfocarse en las cualidades enumeradas aquí, para ver si la condicionalidad de esto / aquello es realmente el principio causal que rige las dimensiones del tiempo y el presente, y para probar si puede ser dominado de manera que conduzca al resultado prometido, una libertad que trasciende esas dimensiones, totalmente sin medida y sin ataduras.